El título del mensaje en esta noche es Yo te sanaré. Y es el mensaje con el que vamos a dar comienzo, lanzamiento este mes de junio. Hemos terminado un mes hermoso de mayo donde Dios nos ha hablado, nos ha ministrado, con 2 cultos también que hemos cerrado el mes este fin de semana precioso de familia. Y hemos estado orando por las familias y recibiendo principios espirituales y orando por la iglesia, por nuestros hogares, por nuestros hijos, nietos, por las generaciones. Y este mes de junio será un mes en el que estaremos clamando, orando y estaremos también siendo ministrados por el Señor en sanidad y en restauración. Este año justamente es un año profético en este sentido. Es un año en el que estamos caminando bajo una asignación profética que Dios nos trajo, un año de proclamación y un año de restauración y reconstrucción. Así que justo aquí en la mitad del año, en el corazón del año, en el tiempo que marca la mitad que pasa y la mitad que está por comenzar de este año 2022, este mes está preparado especialmente por el Espíritu Santo para traer cosas nuevas a nuestra vida. Amén. Jeremías 30, 17 al 20 dice: porque yo te traeré sanidad y curaré tus heridas, dice el Señor, pues te han llamado desechada, diciendo: esta es Sión, a quien nadie busca. Así ha dicho el Señor: he aquí, yo restauraré de la cautividad las tiendas de Jacob, de sus moradas tendré misericordia. La ciudad será reedificada sobre su montículo de escombros y el palacio quedará en su lugar. Acciones de gracia saldrán de ellos y la voz de los que se regocijan. Los multiplicaré y no serán disminuidos. Los honraré y no serán insignificantes. Sus hijos serán como en el pasado y su congregación tendrá estabilidad delante de mí y castigaré a todos sus opresores. Amén. Para poder meternos en lo que Dios nos quiere hablar en esta noche, primero quiero en esta reflexión que podamos entender un poquito el contexto de estas palabras. Palabras que están en el libro de Jeremías, escritas por el profeta Jeremías de parte de Dios. Si lees en el comienzo del capítulo vas a ver que Dios mismo le dice a Jeremías que escriba estas palabras, ¿no? Los profetas tenían una tradición oral de ir compartiendo de dar las palabras de manera oral y luego se escribían, pero hay ocasiones como en esta específica donde Dios le da la orden, no solamente de que la proclame, sino de que la escriba esta palabra. Y ellos tenían la necesidad de recordar estas palabras, porque estas palabras que Dios le da en todo este capítulo que vos después podés leer de Jeremías, se las da en un momento muy especial, porque en el pueblo de Israel ellos estaban a las vísperas, es decir, al poco tiempo de que ocurra algo muy tremendo, muy difícil, muy fuerte y que marcó un antes y un después en la historia del pueblo de Israel, porque estaban en vísperas a la destrucción de Jerusalén. Es que Dios le venía hablando al pueblo, un pueblo que se había apartado, ¿no es cierto?, en muchos aspectos de su vida de la voluntad de Dios. Reyes que se levantaban y llevaban al pueblo a pecar, el pueblo que seguía a los reyes en vez de seguir la voz de los profetas que le advertían sobre el juicio de Dios, sobre volver a Dios, sobre la palabra de Dios. Pero como el pueblo siguió obstinado en eso, entonces Dios tuvo que trabajar, que tratar. Y se acercaba el tiempo, ¿no?, de que el imperio babilónico se hiciera caer Jerusalén, ¿no? Y luego, después de caer el reino del norte, ¿no?, allí cayó también Judá y el reino del sur. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba dividido en 2 secciones, en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y todo el pueblo terminó cayendo en manos enemigas, ¿no? Y ahí ocurrió lo que en la historia del pueblo de Israel se conoce como el exilio, es decir, los judíos fueron dispersados de su tierra, ¿no? Entonces la tierra quedó conquistada en manos enemigas. Algunos judíos quedaron allí viviendo en Jerusalén y en Judá, pero después muchos fueron deportados, muchos fueron muertos, otros fueron dispersados por muchas tierras. Y bueno, fue un tiempo muy difícil. Dios trabajó con ellos en todo ese exilio. Trabajó, y la Biblia nos enseña que después de ello un remanente volvió a la tierra, ¿no es cierto? Volvió a la tierra de Israel. Y cuando volvieron tuvieron que comenzar un trabajo de restauración y de reconstrucción de todo lo que había sido destruido.
Pero ese trabajo de reconstrucción que incluyó reconstruir el templo, reconstruir las murallas de la ciudad, reconstruir sus casas, todo lo que ellos habían perdido, comenzaba primero por una reconstrucción y una restauración espiritual de ellos, desde su corazón. Entonces lo que Jeremías estaba hablando aquí en este tiempo era, antes de que suceda todo eso, Dios ya les venía hablando que esto les iba a pasar, pero también les venía hablando que Él iba a restaurarlos, amén, que Él iba a sanarlos, porque ellos después del exilio, después del tiempo difícil que iban a vivir, no iban a quedar iguales, iban a quedar golpeados, heridos, iban a quedar marcados por ese tiempo, ¿no? Y entonces iban a necesitar la sanidad y la restauración de Dios para poder reconstruir, ¿no es cierto?, todo lo que habían perdido. Y Dios les muestra en su amor y en su misericordia que lo iba a hacer, amén. Y esto nos enseña, después literalmente esto ocurrió, y ahí nosotros podemos leer, ¿no?, en los libros como Nehemías, como Esdras, como Ageo, como Zacarías, todo lo que fue el proceso de restauración, de reconstrucción del pueblo cuando vuelven del exilio. Y lo que quiero recalcar con esto, porque ponernos en contexto nos ayuda a entender un poquito más qué le está diciendo Dios al pueblo, por qué se lo está diciendo, pero también nos permite sacar principios espirituales para nosotros, ¿amén? Porque esto muestra directamente el corazón de Dios, estas palabras, revelando el corazón de Dios. Un Dios que ama a sus hijos, amén. Un Dios que ama a su pueblo y un Dios que está dispuesto siempre, siempre a restaurar y a sanar a su pueblo, amén. Dios siempre está dispuesto a sanarnos y a restaurarnos. Lo estuvo en el antiguo tiempo con el pueblo de Israel y lo está hoy con nosotros en la iglesia a través de Jesucristo, en este nuevo pacto. Ahora, hay algo muy importante que quiero hablarte antes de ir a los puntos específicos de este mensaje para poder entenderlo. Cuando yo te compartí todo esto que te compartí, este breve resumen ultra rápido de parte de la historia del pueblo de Israel y del por qué esta profecía de Jeremías, hay una palabra que no podemos dejar de evitar en esto, aunque no está específicamente explícita acá, pero sí implícita en esto que te hablé y en esto que está diciendo Jeremías, y es la palabra proceso. Es decir, lo que al pueblo le esperaba era un proceso, un tiempo en el cual Dios iba a trabajar en esos años, en esa distancia de su tierra, iba a trabajar con sus mentes, con sus corazones, y los iba a preparar para después devolverles lo que habían perdido, para permitirles empezar un tiempo nuevo. Y esto es importante porque tenemos que entender, amados hermanos y hermanas, que para poder experimentar la sanidad y la restauración de Dios en nuestra vida, debemos aprender a pasar por los procesos de Dios, amén. Necesitamos aprender que nuestra vida se trata de procesos que vamos viviendo. Algunos procesos son más rápidos, otros son más largos. Algunos son más fáciles, otros son más difíciles. Algunos procesos son procesos o tiempos de alegría y otros procesos donde Dios tiene que trabajar con nuestra tristeza, o desde la tristeza o desde el dolor. Pero necesitamos entender que la vida se trata de atravesar procesos. Y en esos procesos ver la mano poderosa de Dios que tiene un corazón dispuesto a sanarnos y a restaurarnos. ¿Cuántos me siguen? Hoy vivimos en una sociedad donde lo que se exalta es el presente. Se puede decirle como el eterno presente. El presente está sobredimensionado, sobrevendido. Todo se trata del aquí y el ahora. El énfasis es en el hoy. Se desprecia muchísimo, no se tiene en cuenta, se olvida muy rápidamente el pasado y no se tiene una gran expectativa a futuro, sino que lo que se trata es vivir el hoy, ese eterno hoy. Pero eso, si bien está correcto en un aspecto, es decir, tengo que aprender a disfrutar el presente, porque hay gente que vive atada al pasado y nunca puede disfrutar lo que tiene hoy. Siempre está sufriendo por lo que perdió, por lo que no tuvo, por lo que hizo mal y no me permite disfrutar el aquí y el ahora, ¿o no? Y hay gente que está todo el tiempo ansiosa por lo que va a hacer y no puede disfrutar nunca lo que tiene.
Entonces, el presente es fundamental en nuestra vida, pero no puede estar sobredimensionado más de lo que es, sino que el presente es parte de ese proceso de Dios en nosotros. Amén. Por eso Jesús dijo, ¿no es cierto?, que tenemos que aprender a disfrutar cada día, ¿no es cierto? No tenemos que estar ansiosos ni por lo que ha de venir, tampoco tenemos que estar, ¿no es cierto?, lamentando todo el tiempo lo que pasó. Ahora, nosotros tenemos que aprender entonces que todo en nuestra vida tiene valor. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. ¿Cuántos me siguen? A su vez también, esta enseñanza que nos trae hoy el Señor, el entender los procesos nos permite desterrar el pensamiento mágico. El pensamiento mágico nos hace creer que Dios obra mágicamente, ¿no es cierto? Entonces, de repente, no directamente, pero indirectamente a veces asociamos el poder de Dios con la varita mágica, ¿vieron?, de las hadas de los cuentos, o el genio de la lámpara que se frotaba y pedía 3 deseos y entonces esos 3 deseos se convertían en realidad. Y muchas veces creemos que Dios es así. Bueno, no, si hoy voy a la iglesia y oro y mañana ayuno, Dios me va a dar esto. Y si no, entonces me frustro. ¿Por qué? Porque la expectativa que estoy teniendo la estoy poniendo sobre un principio equivocado, un principio de un pensamiento mágico. Entonces me frustro porque no funciona así. Dios trabaja con un proceso que lleva un tiempo, que lleva un trabajo en nuestras mentes, en nuestros corazones. Ese proceso puede incluir mi familia, puede incluir parte de mi historia, en mi vida, con la gente que me rodea. Pero el pensamiento mágico debe ser desterrado de nuestra forma de pensar y ver la vida cristiana, porque hace mal, y ha hecho mucho mal incluso a la iglesia del Señor, porque ha frustrado a muchas personas. Entonces necesitamos aprender realmente la palabra de Dios y cómo el Espíritu Santo trabaja, ¿no es cierto? Entonces no es el venga aquí, venga ahora, reciba ahora ya y se termina. Entonces la gente se frustra porque dice, pero yo fui, oré, me caí, el pastor me ungió, me caí, me profetizaron y al otro día me fui a mi casa y siguió todo igual. Porque lo que Dios nos va dando es una palabra muchas veces que tiene que ver con el proceso que estoy viviendo. ¿Amén? Hoy, por ejemplo, yo estoy viviendo cosas en mi vida que el otro día me acordaba, nos compartíamos con Nancy, que Dios me profetizó hace más de 17 años atrás. Con una persona que ni me conocía una vez, me acuerdo, fui a un culto de profesores cristianos en un colegio cristiano que daba clase. Llegué tarde, estaba apurado. Fui, la realidad le digo por compromiso, porque tenía que ir, pero tenía un montón de... Entonces fui, me senté a lo último, dije, bueno, listo, vengo. No era mi iglesia, no era un culto de profesores cristianos que había que hacer en el colegio. Y había justo invitado a un profeta. Y viste cuando vos te sentás en el último lugar, así listo, que nadie me vea todo, y el profeta estaba así, el hermano estaba predicando todo, y mira así, dice, ¿vos qué estás allá? Dice. Y yo dije, ¿será? No, era el último, era yo. Y se vino todo así con el micrófono, hasta el último, y me dijo, me trae una tirada, un montón de cosas. Yo me acuerdo que recibí, siempre anoto las palabras proféticas que nos da, las guardo, no las anoto, las registro para poder orar o para tenerlas. Así que volví a casa en un papelito, me anoté todo y le conté a Nancy, y le dije, oremos por esto, y había cosas que parecían re locas en ese tiempo, lo que me dijo, ¿no? Y hoy, por ejemplo, hay cosas que se están cumpliendo que ese hombre, ese varón de Dios, me declaró hace 17 años atrás. Porque en todo ese tiempo hubo un proceso de Dios, amén, para cumplir una palabra. Entonces, eso es muy importante en nuestra vida si queremos experimentar toda la plenitud del Señor. Dios conoce, escucha esto, Dios conoce tu historia, amén, y Él trabaja en tu historia y en la mía, amén. Entonces, es desde nuestra historia, en la historia de nuestra vida en la que Dios va trabajando, cuando día a día, mes a mes, semana a semana, año tras año, para cumplir sus propósitos, amén, y trabaja por procesos como el que tuvo que pasar Israel. Entonces, después que pasó o durante todo el proceso Dios fue trabajando. No voy a detenerme en esto, pero si vos investigás, lees un poco y te fijás, vas a ver todo lo que Dios hizo en el tiempo del exilio con el pueblo. Cómo fue trabajando con los exiliados. De hecho, si vos y yo leemos el libro de Daniel, el libro de Esther, el libro de Ezequiel, todos exiliados. Gente que fue
usada por Dios, ¿no? En el tiempo del exilio, para profetizar, para hablar, para ocupar lugares importantes, otros que ni figuran en la palabra. Pero sí la Biblia nos cuenta y nos va dando evidencias de cómo a lo largo de ese tiempo muchos se volvieron a la palabra de Dios, muchos recordaron la palabra, muchos volvieron a las cosas del Señor, se prepararon, ocuparon lugares estratégicos y Dios fue preparando toda una plataforma en ese tiempo para el regreso y la restauración del pueblo. ¿Cuántos me siguen? Ahora, entonces, habiendo entendido todo esto, podemos leer un poquito mejor los versículos que leímos y sacar algunos principios para nuestra vida. ¿Están listos? El versículo 18 dice: así ha dicho el Señor, he aquí, lo podemos poner, he aquí, yo restauraré de la cautividad las tiendas de Jacob, de sus moradas tendré misericordia. ¿Sí? Esa es la otra versión, después lo ponen. Pongan la primera. La primera que les pasé. Después vamos a leerlo en otra versión. Así ha dicho el Señor: he aquí, yo restauraré de la cautividad las tiendas de Jacob, de su morada tendré misericordia. Fíjense que la primera palabra que usa el Señor aquí es restauraré. ¿No es cierto? Restauraré las tiendas de Jacob, de sus moradas tendré misericordia. Ahora sí vamos a poner en la otra versión que quiero compartirte, la palabra de Dios para todos, una versión un poquito más actual. Dice: miren, voy a recuperar lo que les han quitado a las carpas de Jacob y tendré compasión de sus hogares. Voy a recuperar lo que les han quitado a las carpas de Jacob y tendré compasión de sus hogares. Cuando el pueblo fue invadido, fue saqueado, que era una de las características de las invasiones. Los invasores saqueaban, sacaban todo, porque el invasor y el conquistador, el que vencía en la conquista, tenía derecho como botín a llevarse todo lo que había en esa tierra conquistada. Entonces saqueaban y sacaban los tesoros, el dinero, la ropa. Entonces las tiendas mismas, las casas mismas de ellos habían sido saqueadas, habían perdido muchas cosas. Y Dios dice que se las iba a hacer recuperar y que iba a tener misericordia, compasión de sus hogares. Amén. Hay cosas que el enemigo te robó y me robó, y Dios quiere dártelas de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere darte de nuevo lo que el enemigo te quitó. Amén. A veces el enemigo te pudo haber quitado la alegría, las ganas de vivir, la esperanza. A veces puede haberte quitado la fe, las fuerzas, la motivación, las ganas de servir a Dios, el dinero, las amistades, la familia. ¿Cuántas cosas puede haber quitado el enemigo? A veces venimos al camino de Dios ya saqueados, ya venimos rotos, quebrantados, quebrados. No. Y a veces perdemos también durante el camino, como le pasó al pueblo, ¿no? Porque a veces, siendo cristianos también, sufrimos situaciones, a veces por culpa propia nuestra, porque nos equivocamos, porque no somos perfectos, y en el andar hemos perdido alguna cosa o no. O a veces porque la misma oposición o circunstancias de la vida o las pruebas también hacen que perdamos cosas. Y son los procesos de Dios para que podamos confiar en Él y saber que Él nos va a restituir y a devolver lo que el enemigo nos quitó. Sea espiritual, sea emocional, sea material, sea lo que sea. No hay cosa que nuestro Dios no nos pueda devolver. Porque el enemigo quita, pero Dios devuelve multiplicado. ¿Cuánto le dan gloria al que vive y reina? Amén. Dios arranca diciendo en este pasaje, en esta parte, esta porción, dice, les voy a devolver lo que perdieron. Amén. Es un principio de restauración, la restitución, que Dios devuelve. Amén. Restauración y restitución van de la mano. Amén. Segundo, dice en este mismo versículo, en el 18, vamos a seguir ahora sí todos con la versión de Reina Valera, ¿sí? Dice: la ciudad será reedificada. Versículo 18, ahí está, la ciudad será reedificada sobre su montículo de escombros y el palacio quedará en su lugar. Fíjense, Dios le dice: voy a devolverles lo que el enemigo les quitó de sus hogares, de sus tiendas, amén.
de su vida personal. Pero luego dice, la ciudad será reedificada sobre su montículo de escombros. Hay algo interesante en esto que investigué y me gustaría compartírselos. En la antigüedad las ciudades eran frecuentemente reconstruidas sobre las ruinas de las ciudades anteriores. Es decir, cuando una ciudad quedaba en ruinas, ¿sí?, entonces sobre esas ruinas, ¿sí?, se trabajaba sobre los escombros, se aplanaban, se preparaban, y como base de esa ciudad anterior destruida, sobre esos escombros, sobre esas ruinas, se usaban como plataforma, como base para edificar una nueva ciudad. Y así muchas veces a lo largo de los tiempos, de los siglos, había ciudades que quedaban más por encima de otras, eran una especie de colina, pero esa colina se formaba porque esa ciudad que estaba más alta que otra era una ciudad que estaba construida sobre las ruinas de una o más ciudades anteriores, y entonces quedaba por encima, ¿no? Se construían sobre la acumulación de los asentamientos, ¿no?, anteriores humanos. Entonces, esto es un principio espiritual también. Yo te decía recién que el Dios que adoramos, el Dios que seguimos, el Dios que servimos, es un Dios de procesos, es un Dios de la historia, amén. Entonces, Dios no va a borrar tu pasado de un plumazo. Cuando la Biblia nos dice que somos nueva criatura, porque todas las cosas son hechas nuevas, no significa que nuestro pasado se borra como si fuera un archivo de computadora, ¿viste? El que vos le pones delete y después encima borrás la papelera. Entonces no queda más, ¿no? Sino que tu pasado y mi pasado sigue estando en nuestra vida, porque somos parte de él, vinimos de allí. Lo que Dios va a hacer no es borrar tu pasado, va a edificar sobre él, amén. Y tu pasado y mi pasado, que queda atrás, y cada día que va pasando, va formando parte de ese pasado. Hoy es el presente. Mañana, cuando pensemos en el día miércoles, será parte del pasado. Sobre cada una de los días, sobre cada uno de los eventos, sobre cada uno de los sucesos, hechos, situaciones, experiencias de nuestra vida, que se van transformando en el pasado, Dios va edificando sobre ello para que podamos ser levantados. Por eso, valorar nuestra historia nos permite aprender de los errores, amén, y también de los aciertos. Cuando miro mi pasado, yo no tengo que renegar del pasado, sino usarlo como una plataforma. Porque cuando miro mi pasado, cuando vos miras el tuyo, vas a ver qué cosas hoy vos podés darte cuenta que hiciste bien y que hiciste mal, ¿o no? De lo que hiciste bien podés, como siempre decimos, perfeccionarlo y hacerlo mejor. Y de lo que hiciste mal, sabés que por ese camino no tenés que ir. Todo eso es un capital que nos permite pararnos firmes, saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde Dios nos está llevando, amén. Fíjense un ejemplo clarísimo. Pablo el apóstol, ex Saulo de Tarso, ¿no? Pablo siempre, cuando cuenta su testimonio, cuenta quién era él, qué hizo Dios, cómo lo encontró y a dónde lo llevó. Nunca Pablo reniega de su pasado ni de su historia. Sí sabe qué cosas de su historia sirven y qué cosas no. Por eso él dice que muchas de las cosas que él tenía como tesoro, como cosa valiosa, ahora las tiene por basura a cambio del conocimiento de Cristo. Él tomó del pasado las cosas que le sirvieron, las guardó, las usó, y lo que no lo desechó, y tomó lo nuevo del Señor. Amén. Y por eso su testimonio es tan rico, y él lo usaba, y está plasmado, y lo podés ver en el libro de los Hechos y en algunas de sus cartas, cómo él cuenta de dónde vino, qué Dios hizo por él y hacia dónde iba en todos los propósitos de Dios. Historia, procesos en la vida de una persona, amén, donde el Señor hace cosas nuevas cada día y va restaurando y va sanando. Aprendemos lo que tenemos que soltar, lo que tenemos que tomar. Debo soltar lo que me ata al pasado y que no me permite avanzar. Debo usar el pasado como una plataforma de despegue para lo nuevo que Dios tiene. Y de esa manera vamos adquiriendo sabiduría en la vida, porque Dios es el Dios que nos da la sabiduría. Amén. Necesitamos sabiduría. Entonces, al igual que esas ciudades que iban levantándose sobre las ruinas del pasado,
como plataforma para lo nuevo, y las ciudades que tenían más altura eran las que más historia tenían, amén. Pero eran levantadas, y en ese tiempo se veía una ciudad levantada sobre una colina más cerca del cielo, era más imponente, con más autoridad. Por eso Dios dice también en este pasaje, el palacio quedará en su lugar. A medida que vamos creciendo, el palacio era el símbolo de la autoridad de esa ciudad. Las autoridades gobernaban en el palacio, ¿no? Entonces lo que la Biblia nos enseña es que alguien que aprende a vivir en la vida tomado de la mano de Dios, tomada de la mano de Dios, que deja de estar renegando de su pasado, sino que aprende de él. Dar gracias a Dios porque nuestro pasado es de donde venimos, amén. Gente que vive renegando, no, por mis padres, siempre por mis padres, siempre por mis hermanos, siempre por lo que no tuve, siempre por esa expareja, siempre por ese marido, esa mujer, esto por mis padres y mis hijos. Y renegamos de todo eso, ¿no? Ese profesor que me desaprobó, ese jefe que me echó, ese trabajo que perdí, reniego del pasado. Entonces sigo revolviendo en las ruinas y en los escombros de lo que ya fue. Pero aquel que se para firme en la roca que es Cristo, amén. Aquel que dice, gracias Señor por todo lo que he vivido hasta hoy. Ayúdame a tomar lo bueno y a desechar lo malo, a aprender de mis errores. Gracias porque hasta aquí he llegado. Esta es la plataforma de mi vida. Me voy levantando como una ciudad que levantada sobre una colina, cada vez más cerca de los propósitos de Dios. Amén. Y eso me da autoridad. Amén. El palacio estará en su lugar. Dios te pondrá en un lugar de autoridad. Lo que hagas, lo que digas tiene autoridad. Una persona con historia es una persona con autoridad. Porque tiene identidad. Porque valora quién es. Y entonces puede hacer las cosas diferentes. ¿Cuántos me siguen? Amados y amadas, el versículo 19 dice, acciones de gracia saldrán de ellos y la voz de los que se regocijan. Los multiplicaré y no serán disminuidos. Los honraré y no serán insignificantes. Cuando Dios nos sana, cuando Dios nos restaura, entonces viene la multiplicación. Amén. Entonces viene la multiplicación. Y Dios nos honra porque podemos manifestar al mundo su testimonio. Dios quería honrar al pueblo, pero para poder honrarlo y bendecirlo y multiplicarlo, ellos tenían que estar preparados para que el resto de las naciones vieran quién era el Dios que adoraban. Amén. La gloria siempre es para el Señor. Entonces, hermanos, si yo les pregunto hoy, todos vamos a decir, me incluyo, ¿quién quiere ser multiplicado? Amén. ¿Quién quiere que Dios lo multiplique en bendiciones? Amén. ¿Quién quiere multiplicación de la unción? Amén. ¿Quién quiere más multiplicación en su dinero? Amén. ¿Queremos más? Claro que sí, no está mal, no es ambición, una ambición como el mundo ofrece, pero todos queremos crecer. Pero quiero decirte algo, no hay multiplicación en corazones que no están restaurados. No puede haber multiplicación en corazones que no están restaurados. La multiplicación llega después de la sanidad. Amén. Porque Dios no puede multiplicar ninguna área en tu vida en la que vos no estás sano o yo no estoy sano. Porque lo que Dios no lo podremos administrar. Por eso Dios prefiere en el proceso trabajar desde lo poco a lo mucho. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuántos me siguen? Un proceso. Si te doy 1 y me traes 2, te doy más. Si te doy 2 y me traes 4, te doy más. Si te doy 5 y me traes 10, te doy más. ¿Entiendes? Así es Dios. Entonces, si yo, por ejemplo, tuve una relación de pareja y eso quedó totalmente con una herida abierta en mi vida, y yo todavía no puedo perdonar a la pareja anterior, no puedo todavía soltar el enojo, la ira, la bronca que llevo, entonces yo no puedo tener una pareja nueva sana, porque necesito que Dios trabaje en mi corazón, que me permita soltar, sanar, abrir el corazón a Él, dejar que el Espíritu Santo, dice, yo te sanaré tus heridas, dice, amén. Yo te restauraré, yo quiero darte mi medicina, está diciendo el Señor, amén. Mi medicina.
Entonces yo con el corazón sano puedo encarar una relación nueva. Porque Dios no quiere que vuelvas a cometer el mismo error del pasado o que te pase lo mismo que antes. Quiere hacer algo completamente nuevo. Entonces tu historia será reedificada como una ciudad sobre una colina firme. Amén. Si yo, por ejemplo, soy una persona que no puedo perdonar, que no puedo soltar el perdón, no solamente hacia una pareja, cualquier persona, yo vivo desde el enojo, todo lo hago desde la frustración, entonces no voy a poder, ¿no es cierto?, crecer en mis relaciones interpersonales con los demás. Necesito aprender a poder perdonar, a poder que Dios trabaje en mis emociones, en mis sentimientos, para que yo pueda ser una persona que refleje el carácter de Cristo. No que nunca me enoje, que nunca tenga, todos tenemos, pero no puedo vivir atesorando el rencor, el enojo en mi vida. Tengo que poder perdonar, porque si no, no voy a poder prosperar en mis amistades, no voy a poder prosperar en un liderazgo con otras personas, porque estoy viviéndolo desde ese lugar. Entonces la multiplicación necesaria va a venir cuando yo reciba la sanidad. Amén. Si yo, por ejemplo, soy una persona que vive haciendo malos manejos financieros, porque lo aprendí de mis padres, porque nunca me preocupé, porque hago mal las cosas, me vivo endeudando, manejo mal la plata, manejo el dinero, no le puedo pedir al Señor que me dé más dinero, porque lo voy a gastar igual. Y la deuda cada vez va a ser peor, o los desastres que hago van a ser cada vez peores. Entonces necesito entrar en un proceso de sanidad de mis finanzas, entonces Dios me va a poder dar más. Muchos de ustedes tienen ese testimonio. Hemos tenido entrevistas pastorales donde hemos trabajado y buscar el consejo, decir, mira, tengo 3 tarjetas de crédito, esta deuda, y muchos hoy están prosperados. ¿Por qué? Porque vivieron el proceso de la sanidad de su finanza. Amén. Entonces Dios dice, te multiplicaré, te doy más, porque sé que tu vida es como una ciudad que se levanta sobre una colina firme. Amén. Y por último dice, sus hijos serán como en el pasado y su congregación tendrá estabilidad delante de mí y castigaré a todos sus opresores. Aquí hay un cierre de una etapa y una proyección para el futuro, para el pueblo. Fíjense que dice, entonces, una vez que yo haga todo esto, que yo los haga volver, que yo los restaure, les devuelva lo que el enemigo les quitó, una vez que yo pueda trabajar y en que entiendan el valor del proceso, que puedan abrir su corazón, que puedan dejar que yo los sane y los restaure, entonces los voy a multiplicar y ustedes, ¿no es cierto?, se proyectarán con sus hijos hacia el futuro, ¿no es cierto? Por eso te dije que Dios es un Dios de la historia, un Dios de procesos, del pasado, del presente y del futuro. Es que el Señor dice que Él quiere darnos un futuro y una esperanza. Él quiere que nosotros miremos hacia adelante y que dejemos un camino para que otros sigan. Amén. Tal vez vos podés haber venido de una familia donde tus papás, tus abuelos, porque no pudieron, porque no somos perfectos, no pudieron dejarte un camino muy amplio, no te dejaron un camino muy claro, no pudieron, pero vos sí podés dejarle a tus hijos y a tus nietos un camino que puedan seguir. Amén. Porque vos estás en Cristo. Vos estás bajo el pacto. Esto eran palabras para un pueblo de pacto, no eran palabras para cualquier otro pueblo. Y nosotros estamos bajo un nuevo pacto, mejor aún que el que estaba el pueblo de Israel, el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Amén. Y entonces dice además una palabra más maravillosa que está aquí en esta traducción, y su congregación tendrá estabilidad delante de mí y castigaré a sus opresores. Versículo 20, estabilidad, dice, su congregación tendrá estabilidad delante de mí. En la Reina Valera antigua dice, delante de mí será confirmada la congregación, será confirmada. Esta palabra del hebreo, que aquí se traduce como estabilidad, significa establecerse o estar erguido. Delante de mí la congregación estará erguida. ¿Sabés lo que es lo contrario a estar erguido? Estar así, estar doblado. Vos y yo venimos doblados por la vida, quebrados, y muchas veces las situaciones y los golpes nos quieren doblar, nos quieren quebrar, nos quieren, ¿no es cierto?, desestabilizar. Pero Dios dice, yo voy a darte estabilidad. Y eso es un don de Dios, una gracia de Dios, que Dios le da al pueblo. Tendrá estabilidad delante de mí. Tendrás
firmeza, estarás erguido, erguida delante de Dios. ¿Qué significa esto, pastor? Que lo que Dios te da, porque Dios te sana y te restaura, no te lo podrá quitar más el enemigo. Que lo que Dios te da y cuando Dios nos bendice, nos establece en un lugar. Cuando Dios te restaura y te sana, dejas de andar errante. Un día sí, un día no. Un día tengo ganas de hacer las cosas, otro día no tengo ganas de hacer nada. Un día creo, otro día no creo. Un día quiero servir a Dios, otro día no quiero servir nada. Un día quiero estudiar, otro día no sé ni qué quiero hacer con mi vida. Esas cosas tienen que ver con un corazón que necesita sanidad. Pero cuando Dios nos sana, dejamos de andar errantes, dejamos de andar dudando, dejamos de estar pensando o no sintiéndonos parte. A veces sentimos que no somos parte y eso es una sensación que el enemigo trae en corazones que no están sanos. Muchas veces nos pasa aún nosotros que tenemos un ministerio abierto, puertas abiertas, una familia, abrazamos a todo el que viene nuevo. No nos importa si viene con el pelo o pelado o pelada, si viene con rubio o morocho, con color de pelo rojo o azul, no importa. ¿No? Si usarito o no usarito, si tiene, no importa. No importa si es rico o pobre, sano o enfermo. Porque nuestro ministerio llama acércate a Jesús. Y a Jesús se acerca a todo el que necesita, amén. Y así tenemos que manifestarlo. Sin embargo, muchas veces hay personas que dicen, pastor, no me siento parte. ¿Por qué? Porque es el corazón que tiene que ser sanado. No son los demás, soy yo que necesito que Dios me sane. ¿Cuántos me entienden? Dios me tiene que sanar. Porque tal vez sufrí el rechazo, porque tal vez fui muy rígido en mi forma de ser instruido, formado, porque tal vez vengo de otra congregación legalista o de otra estructura de funcionamiento, porque tal vez mi familia me abandonó, porque tal vez esa persona a la que yo quería o amaba me traicionó. Entonces yo siento todavía en esa sensación de que me va a pasar lo mismo. A veces siento que voy a perder todo. Hay gente que le pasa eso, siento que voy a perder todo. ¿Por qué? Si no hay ninguna cosa insegura en tu vida. No, porque ya pasé por esa experiencia. Porque tal vez vengo de una familia que perdió todo. Porque tal vez yo en un momento perdí todo en mi vida. Entonces me cuesta creer hoy que lo que tengo lo voy a retener. Y a veces hasta aún inconscientemente me autoboicoteo y me voy deshaciendo las cosas porque tengo temor a tener todo, porque nunca lo tuve y tengo miedo de saber administrar. ¿Cuántos me siguen? Cosas que nos pasan. ¿Y me tengo que sentir culpable? No, lo que tengo que hacer es decirle, Señor, si en algo me equivoqué, por supuesto, perdóname, Señor, te pido perdón. Pero tengo que abrir mi corazón. Señor, ayúdame porque solo no puedo. Necesito tu sanidad y tu restauración. Para dejar de sentirme rechazado, rechazada, de ser inconstante en mi vida, de vivir dudando, incrédulamente. Déjame hacerme experimentar esa libertad. Entonces Dios dice, te voy a establecer en la tierra, te voy a dar estabilidad. Y en el área en la que Dios te establece, Dios te da seguridad, amén. La sanidad y la restauración de Dios traen estabilidad en la familia. Te volvés un esposo, una esposa estable, un papá estable, un hijo estable, firme, amén. Te volvés alguien estable en la carrera que estás estudiando, porque sé que la voy a concluir, sé que voy a avanzar en el trabajo, sé que Dios me va a bendecir en el trabajo, sé que voy a poder progresar, que tengo, y si tengo que cambiar de trabajo, soltar lo viejo para traer lo nuevo, también me va a dar un trabajo mejor. Estoy seguro, porque sé que Dios está conmigo, amén. Vas a estar estable en la tierra que te doy, vas a estar erguido en la iglesia, vas a servir a Dios con firmeza. Te vas a parar firme con los dones que Dios te dio, vas a ejercer tu ministerio, sea predicar, enseñar, servir en la casa, servir en la ciudad, donde Dios te ponga, orar, interceder, lo que Dios te ponga, servir las mesas, lo que sea, todo lo que hacemos para Dios es exactamente igual de importante, amén. Pero si lo hacemos tenemos que hacerlo estabilizados, erguidos, firmes, porque Dios está con nosotros. Entonces podremos crecer y avanzar, que es lo que Dios quería y que es lo que Dios hizo con el pueblo y lo que hizo con ese remanente. Porque el remanente que volvió a la tierra
fue el remanente que preparó todo lo que hacía falta para que después de años adelante, de unas cuantas generaciones después, viniera Jesucristo y todo estaba preparado para que el Mesías llegara. Amén. Entonces, hermanos queridos, este es el tiempo de dejar que Dios nos sane. Te invito a que te pongas de pie, los músicos me van a acompañar. Y yo quiero que vos por un momento ahí ores conmigo, ahí en tu casa, en tu hogar, si nos estás siguiendo. No te pierdas este momento. Vamos a cerrar esta reunión, orando. ¿Saben por qué? Porque hay algo importante en todo esto. Y tiene que ver con que Dios quiere hacer cosas nuevas. Amén. Ahora, porque a veces no puedo experimentar la sanidad. Bueno, el principio es reconocer que necesito ser sanada en algún área. Amén. Que necesito la medicina del papá, del Señor. Que necesito que Él ponga ese bálsamo, esa medicina que solamente Él sabe a través de su Espíritu Santo. Esta palabra que hoy trajo el Señor es medicina. Es una palabra de restauración, es una palabra de sanidad. El Señor nos da como un diagnóstico. ¿Vieron cuando uno va al médico y dice, bueno, a ver, necesito tu radiografía, necesito tu análisis, necesito ver cómo estás? La palabra de Dios muchas veces nos hace ver cómo estamos, para que después digamos, papá, esta área yo la tengo que poner delante de tu presencia. Cuando no podemos ser sanados, cuando te negamos eso, a veces nos perdemos una gran bendición de Dios, al entender también que todo el tiempo estamos siendo restaurados por Dios. Yo estoy siendo restaurado en este tiempo, yo estoy siendo sanado por Dios. Hace 22 años que conozco al Señor y hace 22 años que me sigue restaurando y recreando, y le doy gracias, porque cada día hay algo nuevo que me va enseñando. Porque venimos de una raza caída por el pecado, y el proceso de santificación, de regeneración, de restauración de Dios comienza el día que recibiste a Cristo y va a seguir hasta el día que Él te lleve a su presencia. Él nos va perfeccionando. Muchas veces dejamos que Dios obre hasta un momento y decidimos basta. Y por eso a veces tenemos creyentes que hace años que están en la iglesia, pero están siempre estancados en el mismo lugar. Y voy a decir, ¿por qué? Porque los años de iglesia no marcan por sí mismos un progreso en nuestra forma de vivir, de experimentar la vida, de ser sanados, restaurados, multiplicados, sino que marca no la cantidad de años que tengamos en una congregación o en el camino de Dios, sino la cantidad de ocasiones y de momentos en los cuales le abro mi corazón a Él, y en los cuales dejo que Él obre a través del proceso en mi vida, en mi pasado, en mi presente y en mi futuro, para que pueda sanarme, para que pueda restaurarme, restituirme y multiplicarme. ¿Cuántos dicen amén? Yo te invito a que cierres tus ojos un momento allí. Y si la palabra de Dios te ha hablado, pensá por un momento qué áreas de tu vida necesitan medicina en este tiempo del Señor. Quiero decirte algo, mientras tenés tus ojos cerrados, no los abras, ora conmigo. Dios ya las conoce. Dios ya sabe lo que te pasa. No se lo ocultes más. Abre tu corazón, porque te va a hacer bien a vos, me va a hacer bien a mí. Él ya lo sabe. Te ama igual, te ayudó hasta acá hoy igual, te trajo hasta acá, te respaldó igual, te sostuvo igual. No te va a desechar. Te llamaron desechada, le dijo Dios, pero yo no te desecho. Te llamaron desolada, pero yo no te voy a dejar ahí. Yo te voy a sanar, te voy a restaurar, te voy a devolver lo que el enemigo te robó. Tal vez necesitas
necesitas que Dios sane las emociones por una relación fallida, por alguien que te hirió, que te traicionó. Tal vez necesitas que Dios te sane por un abandono, por un enojo. Tal vez por cosas que venías arrastrando de hace mucho tiempo o cosas que pasaron en este tiempo. Es que es parte del proceso, es parte de la vida. Pero Dios dice, tengo medicina, tengo medicina. Tal vez necesitas medicina en tus finanzas, en tu forma de pensar y administrar el dinero. Necesitas medicina para que Dios te ayude en tu corazón, con tu esposa, con tu esposo, ser un mejor esposo, una mejor esposa. Necesitas medicina en tu corazón como papá, como mamá. Decirle, Señor, necesito medicina en esto. Necesito medicina en mi interior porque soy una persona que tiene temores, que tiene dudas, que tiene inseguridades. No sé cuántas cosas, pero el Espíritu está hablando en esta noche. Yo puedo compartirte que sé y están delante de Dios, delante de Papito, las cosas en las que yo hoy le estoy pidiendo en este tiempo medicina. Y es tan hermoso cuando Él nos la da, porque todo empieza a cambiar. Señor, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Mis hermanos y yo en esta noche estamos aquí delante de tu presencia y hemos recibido esta palabra. Y en esta palabra, Señor, queremos orar en esta noche. Y queremos orar por cada uno de nosotros hoy. Y queremos orar por la iglesia y queremos orar por todo este mes. Porque este es el mes, Señor, de sanidad y restauración. Y hemos tomado tu palabra. Y entendemos, Señor, que vos sos un Dios que trabaja en nuestros procesos. Hoy renunciamos al pensamiento mágico. Renunciamos a la negación que nos hace pensar que no necesitamos nada. Renunciamos a vivir en el eterno presente y querer todo ya. Hoy entendemos que somos parte de una historia, tu historia en nosotros, nuestra historia en vos. Y en este proceso, Señor, hoy te damos gracias por todo lo que hemos vivido hasta hoy. Gracias por nuestro pasado. Miramos hacia atrás y te podemos decir gracias porque nos ayudaste hasta acá. Ayúdanos a tomar de lo que hemos vivido lo bueno y desechar lo malo. De los errores aprender para no volver por ese camino. De los aciertos mejorar y seguir perfeccionándonos. Danos sabiduría en esta vida. Y hoy, Señor, abrimos nuestro corazón y te decimos, acá estamos. En todas estas áreas necesitamos tu ayuda. Sananos, enseñanos, danos medicina, restauranos. Porque queremos, Señor, que el enemigo suelte lo que nos robó y podamos ser restituidos. Porque, Señor, hoy queremos poder pararnos firmes y crecer como una ciudad sentada sobre las colinas. Queremos tener autoridad con lo que hacemos y lo que decimos. Queremos crecer en tus propósitos. Queremos mirar hacia el futuro con una esperanza y avanzar por fe. No nos queremos detener, pero queremos hacerlo estables, erguidos, firmes, para arrebatar tus bendiciones y dar testimonio del Dios que nos sanó, del Dios que nos restauró, del Dios que nos restituyó, del Dios que ha hecho y sigue haciendo nuevas todas las cosas. Por eso en esta hora te pido, derrama de tu medicina sobre cada corazón, sobre cada mente. Derrama de tu medicina sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Derrama. Y ahí donde está, levanta tu mano y decirle, Señor, dame la medicina que necesito en esta hora. Dame lo que necesito. Espíritu Santo, sopla. Oh, Rimashita, Ramakaya, sopla, vos sabés. Dale lo que cada uno necesita, Señor. Sana los corazones. Llena las vidas. Levanta al que está caído. Revuelve lo que el enemigo robó. Restaura. Aplica la medicina de tu espíritu, la que viene de tu corazón, de ese corazón dispuesto a dar, dispuesto a sanar. En el nombre de Jesús. Recibe. Santo, recibe. Te adoramos. Eterno Dios, eres mi
al Señor, ¿sí? Recibí lo que Dios tiene. Temeré lo que venga, tú eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aún en mi debilidad. Oh, qué preciosa la presencia del Espíritu Santo este día. Algo hermoso está pasando. Pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Oh, precioso, precioso, precioso. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Oh, precioso. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, Oh, precioso. eres Precioso y poderoso. Gracias a todos los que nos han seguido a través de las redes sociales. Recibe esta palabra. Sigue orando en tu casa, en tu hogar. Declararlo sobre tu familia. Yo te sanaré, dice el Señor. Muchas bendiciones.